Instituto Multidisciplinario de Especialización. Formación con sentido humano. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos y a todas. Es para mí un placer y un honor estar aquí. Quiero empezar agradeciendo al INME la invitación, a la directora, a su equipo y en especial también a la doctora Doris Jiménez, que fue la que contactó por permitirme estar aquí. Debo confesarles que en España, cuando explico que he ido a México, siempre me dicen: "Ah, has ido a México, habrás ido a Oaxaca". Y yo es la primera vez que vengo a Oaxaca. Siempre les digo: no se ha dado la oportunidad, no he podido ir. ¿Cómo no has podido ir a Oaxaca? Esto es imperdonable. Y finalmente podré decirles que sí, que he estado en Oaxaca y espero con ansiedad pues poder pasearme también por esta fantástica ciudad. Me gustaría empezar mi intervención trata sobre la evaluación, sobre todo la evaluación de competencias. Me gustaría explicarles cómo yo tuve el primer contacto. ¿Se me oye bien? ¿Se me entiende? ¿Me oyen ustedes? Sí. El primer contacto que yo tuve con este tema, ¿no? La verdad es que fue hace muchos años. El profesor que a mí me evaluó por competencias, él no sabía que estaba haciéndolo, no sabía que estaba evaluando por competencias. Yo en ese momento tampoco supe que me evaluaban por competencias, pero al cabo de los años descubrí que era la primera vez que a mí me habían evaluado así. Se trató de lo siguiente: yo empecé a estudiar inglés en una academia de inglés reconocida en Barcelona, el Instituto Americano, y mi profesor llega el primer día de clase, se presenta, pero llega con otra persona. Y nos dice: resulta que aunque sea el primer día de clase, yo no les podré acompañar porque he tenido un problema personal, familiar, y debo ausentarme. Pero este compañero ha venido hoy a visitarme, es un profesor irlandés, solo habla inglés, pero les voy a rogar por favor que sean, educados y que le enseñen un poco la ciudad de Barcelona. Él quiere conocer Barcelona, especialmente quiere conocer la Sagrada Familia de Gaudí, si le llevan a pasear. Y bueno, ya nos ven a nosotros, debíamos ser 10 o 12, acompañando al irlandés a visitar Gaudí, ¿no? La Sagrada Familia, explicando ahí con nuestro mal inglés lo que era eso. This is a building, more or less like a cathedral or something. Bueno, entonces, y el irlandés, muy correcto, muy amable. Al día siguiente, la siguiente clase, nuestro profesor vuelve con el irlandés. Y nos dice: debo decirles una cosa, el tal irlandés es irlandés, pero lleva muchos años viviendo en España, es guía turístico, habla perfectamente el español, el catalán, en fin, y es un especialista en Gaudí, además. Entonces el tipo nos tomó a cada uno de nosotros y dice: a ver usted, mire usted de inglés poco, usted poco de inglés, pero como usted es muy expresivo, muy cariñoso, pues más o menos se comunica. Usted, en cambio, tiene muy buena sintaxis y pronunciación, pero es más aburrido, más soso, más aburrido, que usted es muy pesado. Entonces, mejor que intente habilitar otras habilidades comunicativas, ¿no? Y así a uno nos fue diciendo, nos hizo un retrato exacto de nuestras habilidades, competencias, en definitiva, competencias comunicativas y lingüísticas. Y luego nos dijo además: y parece mentira que siendo de aquí de Barcelona no sepan nada de Gaudí ni de la Sagrada Familia. O sea que además nos hizo una evaluación también de nuestros conocimientos sobre la obra de este insigne arquitecto. Como les decía, después de los años vi que eso era realmente una evaluación de competencias auténtica. Una tarea real que tenemos muchos de los que vivimos en una ciudad como esta, turística. Debemos acompañar a las personas a explicar nuestra ciudad y a lo mejor debemos hacerlo con otro idioma, y eso es una situación real. Absolutamente real, donde todo es integrado, donde la integración de distintas dimensiones se produce, ¿no? Los conceptos, los procedimientos, las actitudes, todo eso estaba ahí y el profesor ese lo evaluó todo a la vez. Eso para mí es un buen ejemplo, ¿no? Y hablaremos un poco de eso hoy, les pondré algunos ejemplos y espero que luego podamos conversar sobre sus inquietudes y sus experiencias. Concretamente, lo primero que voy a tratar es sobre el tema de las competencias. Y sí que me gustaría definir mínimamente cómo nosotros lo entendemos. Saben que es un concepto muy confuso, difuso.
Yo siempre defiendo que en estos conceptos que tenemos los educadores complicados, habilidad, destreza, estrategia, competencia, lo mejor a veces no es tanto llegar a una verdad de qué significa cada concepto, sino tener un diccionario con tus compañeros, con tu equipo, elaborar un diccionario de significados, decir, bueno, nosotros hasta este momento pensamos que esto es esto, y le llamamos a esto habilidad, a esto competencia, a esto. Nosotros hacemos eso en nuestro equipo y nos funciona. No pretendemos tener la verdad absoluta, que es muy difícil, pero sí que nos hemos puesto de acuerdo para hablar con propiedad y entendernos entre nosotros. Y lo que voy a explicarles es nuestro significado de competencia para luego hablar de la evaluación de eso. Y como dice este título, para nosotros lo importante no son las competencias, sino los problemas. Y luego se lo explicaré. En segundo lugar, esos problemas además deben ser auténticos. Comentaremos qué significa esto para nosotros. En tercer lugar, les hablaré de algunos métodos para evaluar competencias de forma auténtica, teniendo en cuenta que me han dicho que, bueno, básicamente ustedes son de básica, pero también hay personas de media, ¿no?, de infantil, incluso puede ser que algún profesor de la Universidad de Educación Superior se haya perdido por aquí, entonces puede ser que haya distintos intereses, y he traído ejemplos de distintos niveles, para que vean ustedes distintas opciones. Finalmente les voy a explicar un proyecto del que nos sentimos muy orgullosos, que tiene que ver con esto que comentaba el profesor, una publicación que hicimos y que se llama PISA como excusa. En esta publicación tratamos de utilizar eso, las pruebas PISA, que probablemente ustedes conocen, ¿no?, unas pruebas que se aplican en Europa cada 4 años a todos los países europeos, pero también se han aplicado en algunos países de Latinoamérica. Y nosotros las pruebas nos parecen bien hechas, pruebas competenciales bastante bien hechas, pero para nosotros han sido la excusa para hacer que los profesores modificaran sus pruebas, su evaluación. Al final acabaremos con algunas reflexiones y luego espero que podamos intercambiar preguntas, cuestiones, etc. El concepto. Bueno, para nosotros una competencia requiere un conjunto de elementos coordinado. Estos elementos son los conocimientos, y ustedes saben que los conocimientos pues implican al menos 3 grandes bloques: el saber decir, el saber hacer, el saber sentir, o dicho de otra manera, los conceptos, los procedimientos, las actitudes. Uno, para ser competente, necesita tener esos elementos. Hablemos, por ejemplo, de un profesor, de un maestro competente. Un maestro competente debe conocer los conceptos de su materia, debe tener procedimientos y estrategias para trabajar esos conceptos en su aula, debe conocer pues alguna técnica de aprendizaje cooperativo, o debe saber cómo utilizar pues las tecnologías en algún momento en su clase, ¿no?, etcétera. Y además debe tener una actitud, una disposición, una motivación para trabajar de profesor, debe gustarle lo que hace, debe gustarle los alumnos, debe acercarse a ellos. Ahora me acuerdo de algo que me decía hace poco un compañero. Tenía bastante razón, decía, en cuanto a las actitudes y motivaciones de los profesores. Decía, el profesor de infantil, de educación infantil, quiere a cada uno de sus niños y niñas, a cada uno. El profesor de primaria, de básica, quiere al grupo clase, a su clase. El profesor de medias quiere su materia, la historia, la química. Y el profesor de universidad se quiere a sí mismo. Esto es un poco una maldad. Me perdonarán mis colegas de la universidad, pero algo hay de eso. Bueno, pues siguiendo un poco, como les decía, esos conceptos, procedimientos, actitudes, lógicamente para un profesor competente los debe tener, los debe poseer y aplicarlos. Pero luego están las estrategias. Y la estrategia es fundamental porque sobre esos conocimientos debe saber cuándo y por qué utilizar los conceptos, los procedimientos y las actitudes. Esto es muy importante, ¿no? Un profesor estratégico es el que sabe cuál es la mejor actitud en cada momento y para cada clase. A lo mejor en una clase pues tiene que ese día hacer un poco de comedia y levantar el ánimo de los alumnos y dejar que hablen y permitir un poco una cierta indisciplina, porque ese día en especial los alumnos están alicaídos, cabizbajos, tristes, no sé, un poco animados. Pero otras veces ese profesor deberá leer el contexto y saber que ese día conviene que les pare un poco, que les retenga, porque están muy nerviosos o porque se ha producido una situación de cierta indisciplina. Ese profesor también sabrá cuándo un concepto debe introducirlo y cuándo no, cuándo debe explicarlo mejor, cuándo no se ha entendido. Pero también ese buen profesor estratégico sabrá o debería saber cuándo es mejor un método de enseñanza u otro, cuándo utilizar el PowerPoint
cuándo utilizar los grupos cooperativos, cuándo hacer un role-playing, cuándo hacer un modelado, etcétera. No hay un mejor método, ¿no? El mejor método es en cada situación, para cada clase, según qué objetivo. Ese es el profesor estratégico, el que sabe cuándo y por qué utilizar los conocimientos. ¿Y la competencia? La competencia sería la coordinación de eso, conocimientos y estrategias para solventar problemas típicos y emergentes de un ámbito, en este caso, de la profesión de maestro. A ver, decimos que una mamá o un papá es competente cuando resuelve los problemas típicos que les pasan a sus hijos. Hay problemas típicos de todos los hijos, ¿no? Pues cuando van a escuela al principio, cuando les salen los dientes, cuando tienen su primer novio, su primera novia, ¿no? Y hay problemas emergentes, ¿no? Que esos sí que son distintos en cada niño. Hay niños que a lo mejor hay que pararles porque están todo el día con un computador, ¿no? O hay niños que, no sé, que sufren en la agresión de otros, a lo mejor, ¿no? Un buen padre, una buena madre es la que se enfrenta a problemas típicos y emergentes. Y un buen maestro, pues lo mismo. Es una persona que es capaz de afrontar los problemas que suelen pasar en el aula, que los niños no entienden alguna cosa, que dos niños se pelean, que algún niño llega tarde, que algún niño quizás tiene problemas en casa, o está desnutrido, o piensas que le están violentando de alguna manera. Bueno, y también emergentes serían situaciones que empiezan a ocurrir en nuestra realidad, ¿no? Pues, no sé, niños, como decía, pues que sufren persecución por otros, o con el tema de los computadores, ¿no? Niños que miran pornografía quizás, o que son perseguidos en el ciberespacio por otros. Estos son temas emergentes del siglo XXI. Un buen profesor es el que se enfrenta a estos problemas, frecuentes y emergentes, desde nuestro punto de vista. Por lo tanto, como ven, para nosotros lo importante son los problemas. Y eso quiere decir que, desde nuestro punto de vista, cuando me preguntan, profesor, ¿qué competencias deberíamos enseñar? Yo les digo, no, es que el tema no son las competencias, sino, usted debería preguntarse, cuando termine mi estudiante esta asignatura, o cuando termine la enseñanza obligatoria, o una carrera en la universidad, ¿qué 10, 15 problemas ese alumno, o ese profesionista, o ese investigador deberá ser capaz de resolver? Debe identificar los problemas prototípicos y emergentes. Y cuando los tenga identificados, podré decir qué competencias le voy a enseñar para conseguir esos problemas. Para mí, la cuestión que se ha producido ahora es que se hacen listas de competencias inabarcables, infinitas, y yo creo que esto tiene poco sentido. Yo explico, a veces una anécdota que es cierta, que en mi universidad nos juntamos para decidir qué competencias tiene que tener el psicólogo. Y todo el mundo ponía muchas. Era una lista que llegó un momento que en varias vidas de una persona no podría conseguir esas competencias. Y entonces yo, con un poco de mala fe, les dije, pero también tendríamos que dar alguna asignatura, no sé, de elegancia. Porque claro, el psicólogo tiene que trabajar con personas, tiene que ser elegante y pulcro. Y casi me hacen caso. Un poco más y metemos una asignatura de elegancia. ¿Por qué no? Yo les dije, pero vamos a ver, ¿un psicólogo elegante resuelve los problemas igual que un psicólogo no elegante? Sí, pues entonces no es una competencia. ¿Alemán? Pues no será una competencia para un psicólogo. Está bien que sepan alemán, pero para resolver los problemas típicos y emergentes del psicólogo no es necesario saber alemán. Quiero decirles que lo que nos tiene que marcar es el problema final que uno tiene que resolver. Y hay que podar por ahí. Hay que podar por ahí porque si no sería imposible enseñarlo todo, ¿verdad? Bueno, un poco esto es lo que explica esto, ¿no? Un problema prototípico es aquel problema que se produce de forma más frecuente en un determinado contexto. Y un problema emergente es aquel que se producirá a medio plazo según la evolución social, tecnológica, científica, política de un contexto determinado, ¿no? Como les decía, la pregunta sería esta, ¿no? Cuando el alumno finalice esta asignatura, esta etapa, esta carrera, esta licenciatura, ¿qué problemas prototípicos y emergentes deberá ser capaz de resolver? Para nosotros esta es la cuestión. Por lo tanto, un centro educativo, pensamos, debería ponerse de acuerdo en el sentido de decir, nuestro alumno que cuando termine la básica será ciudadano mexicano, un ciudadano mexicano en Oaxaca, ¿qué 10, 15 problemas para ser ciudadano y sobrevivir como ciudadano debe ser capaz de resolver? Leer un prospecto de medicamento, ir al mercado y saber cuándo el pescado está fresco, cuándo comprar, hablar suficiente inglés como para enseñar a un visitante la ciudad. Bueno, deberemos definir esos problemas. Cuando los tengamos, entonces podremos decir qué competencias les enseñamos para resolver esos problemas. A nosotros nos parece que esta es una formulación mucho más práctica, mucho más clara y más útil.
Y eso nos hizo pensar que está bien empezar siempre los cambios por la evaluación. Nosotros, cuando asesoramos ahora a centros educativos, lo primero que pensamos es en cambiar la evaluación, innovar en la evaluación. ¿Por qué? Porque la evaluación tiene una fuerza tremenda. La evaluación afecta a cómo los alumnos aprenden. Por lo tanto, dime cómo evalúas y te diré cómo aprenden tus alumnos. Según cómo les evalúas, los alumnos aprenden. Si les evalúas haciendo que repitan y de memoria, pues lo hacen. Y si les evalúas haciendo que piensen y reflexionen, pues lo hacen. Por lo tanto, la evaluación determina las formas de aprendizaje y por eso es tan importante empezar por la evaluación. Pero es que también afecta a la forma en que enseñamos los profesores. Los profesores, aunque no enseñamos para la evaluación solo, es verdad que esperamos que lo que les estamos enseñando sea suficiente para que superen nuestras evaluaciones. Por lo tanto, contamina la evaluación la enseñanza, seguro. La contamina. El qué enseñas y el cómo enseñas también lo contamina. Fíjense lo importante que es la evaluación. Porque además, como les decía antes, si no evalúas competencias y no defines primero de todo la evaluación de competencias, es más difícil que enseñes competencias. Es más difícil que enseñes competencias. Y además, como les decía antes, para hacerlo pues tienes que definir problemas prototípicos y emergentes. Y eso modifica los contenidos que vas a enseñar. Si a ti te dicen, mira, cuando el alumno salga de tu asignatura, tiene que saber resolver este problema. Vas a verte bastante obligado, exigido a cambiar tus contenidos y a cambiar lo que vas a enseñar. Finalmente, la evaluación también nos da pautas, indicadores, tanto al profesor como a los alumnos, respecto a si vamos bien, si estamos enseñando adecuadamente, porque el profesor se pregunta, ¿esto que estoy enseñando le servirá al alumno para resolver ese problema? Y el alumno se pregunta, ¿esto que estoy aprendiendo y la forma en que lo estoy haciendo me permitirá resolver ese problema? Fíjense que para mí es tan importante la evaluación que creo que el primer día de clase o incluso el segundo día de clase uno debe entretenerse a explicarles muy bien al alumno qué es lo que esperas de ellos. Traerles a clase pruebas, ejemplos, todo lo necesario para compartir con ellos los criterios de evaluación y lo que esperas de ellos. Porque eso va a determinar cómo el alumno va a estudiar y va a aprender. Yo siempre les digo a mis alumnos, miren, su éxito es mi éxito. Yo lo que espero es que todos ustedes superen la asignatura, porque yo, como profesor, mi obligación es que ustedes consigan eso. Y por eso voy a intentar, no les voy a poner trampas ni sorpresas, ni una prueba sorpresa, nada de eso. Les voy a explicar lo que espero de ustedes, cómo considero un buen trabajo y vamos a hacerlo así. Déjenme poner un paréntesis. Lógicamente, para mí es incomprensible un profesor que suspende a un 80% de sus estudiantes. Un profesor que hace eso es un profesor que fracasa. Es como el médico que se carga, que mata al 80% de sus pacientes, ¿verdad? No sería... Tampoco un médico nunca diría, es que claro, así no se puede trabajar porque me vienen enfermos. Hay profesores que dicen, es que no vienen preparados. Bueno, pero que usted es el profesor, claro, no vienen preparados, pero es que si vienen preparados, quizás no necesitarían profesor. El profesor es necesario porque hay alumnos que no aprenden solos. Los hay que sí, pero muchos no. Lo mismo con el médico, ¿no? Me vienen enfermos, oigas que si no estuvieran enfermos no haría falta médicos. Por lo tanto, es importante esa visión de que el profesor debe entender que su éxito es que sus alumnos aprueben, especialmente cuando un alumno tiene pocos recursos y tú consigues que ese alumno salga, ese es tu éxito profesional. Claro, no lo es el alumno que aprende solo. Eso lo hacía igual sin ti. El éxito es cuando ese alumno, cuando tú, además los profesores sabemos, ¿no? Llegas a clase y el segundo día te dicen, mira, los de ahí lo sacarán bien o tal, y aquellos dos del fondo, aquellos ya están caput. Y generalmente acertamos. Bueno, pues estos que están caput, esos son los que tengo que salvar. Esa es mi función, mi misión. A veces no lo conseguiré, no siempre se consigue por muchas razones, como sabéis. Pero mi éxito será ese. La autenticidad, entonces, estamos diciendo, bueno, pues lo importante son los problemas, debemos identificar problemas desde el principio. ¿Y qué tipo de problema? ¿Cómo son los problemas de los que hablamos? Hablamos de problemas auténticos, es decir, problemas que están muy cerca de lo que el alumno tendrá que hacer cuando salga de esa escolaridad, cuando salga de esa licenciatura. Un problema auténtico es un problema que se parece mucho, que guarda mucha fidelidad con las condiciones extraacadémicas en las que se produce esa competencia. Por lo tanto, si yo quiero que, no sé, que mis alumnos sean competentes haciendo entrevistas,
pues yo lo que tengo que hacer es intentar al máximo crear condiciones para que mis estudiantes hagan entrevistas muy reales, muy parecidas a las que harán. Les puedo explicar, y me perdonarán los que han oído ya decirlo, porque lo he contado muchas veces, pero me parece que para mí fue una experiencia personal muy fuerte, ¿no? Muy emocional. Yo cuando empecé a enseñar en la universidad hace años, quería enseñar a mis estudiantes a hacer entrevistas, que es una competencia fundamental para un psicólogo. ¿Y qué hice? Pues empecé explicándoles la historia de las entrevistas, tipos de entrevistas, partes de una entrevista, pero eso no es competencia. Mis alumnos no sabían hacer entrevistas. Sabían explicar lo que era una entrevista, hacer un examen de tipos de entrevista, pero no sabían hacer entrevistas. Yo no les estaba enseñando a hacer entrevistas en realidad. Un día entonces me planteé y pensé en la posibilidad, digamos, de contratar a una actriz que me ayudara en ello. Entonces montamos una situación en la que esa actriz se hacía pasar por una profesora que había tenido un problema en su clase con un alumno muy fuerte y que esa profesora se había negado a volver a su clase. Ese alumno la había agredido, la había insultado, la había amenazado y la profesora decía que hasta que ese alumno no fuera expulsado no volvía. Y mis estudiantes pues fueron a entrevistar a esta supuesta profesora uno a uno, y grabamos, en vídeo grabamos estas entrevistas, las grabamos. Los alumnos no sabían que estaban grabados, lo hicimos con un cristal de estos que no se ve por una parte, un tape, y cada uno pues lo grabamos, ¿no? Y bueno, los alumnos se comportaron cada uno como le pareció. La actriz tenía la consigna de que más o menos a los 15 minutos de la entrevista se ponía a llorar, desconsoladamente, Entonces mis estudiantes, pues alguno la abrazaba, ¿no? Otros se quedaban así, como si oyeran llover, ¿no? Impertérritos, a ver si esta se calla ya de una vez. Hubo uno que se levantó de la silla y dijo, es que yo soy un estudiante, no sé qué, se fue, asustado, en fin, tuvimos un poco de todo. Y la experiencia fue muy interesante porque luego, claro, tomamos los vídeos y los analizamos con los estudiantes, ¿no? La pregunta es, bueno, esta es una entrevista, te pasa un incidente como este, la persona que entrevista se pone a llorar, ¿qué haces? ¿Qué es lo mejor? ¿Por qué es lo mejor? ¿Para qué es lo mejor? Bueno, para ellos fue una experiencia y para mí de aprendizaje muy interesante, ¿no? Y ahí empezaron a aprender a hacer entrevistas. Esto es un problema auténtico, o que se acerca a la autenticidad, ¿no? Que se parece mucho a lo que pasaría en una situación real. Bueno, por lo tanto, un problema auténtico es realista, las condiciones de aplicación y exigencia son similares al problema, es relevante, lo que se enseña, las competencias que están implicadas son útiles de forma bastante rápida para el estudiante, implican cierta autorregulación porque se trata de un tipo de problema en la que se evalúa cómo el alumno va mejorando, ¿no? Va mejorando su proceso de aprendizaje. Y además implica una cierta socialización porque son problemas en los que se habla con la jerga, con el tipo de palabras, con el tipo de instrumentos, se utiliza el equipo, etcétera, que utilizan las personas de verdad, que en la realidad trabajan en eso o están en eso. Por tanto, se socializa al alumno a partir del problema. Bueno, problemas que se parecen a eso, a la vida cotidiana, ya saben, ¿no? Muy fieles a eso. Les he puesto aquí algunos ejemplos reales en la escuela española de problemas, de pruebas de evaluación. Yo diría de menos auténticas a más auténticas. Por ejemplo, esta primera, a mí me parece muy poco auténtica, ¿no? Dibuja las partes de una planta y escribe su nombre. Bueno, ¿y esto para qué? Está muy bien saber cosas, pero ¿para qué voy a hacer eso? A mí me parece que siempre, lo que enseñamos siempre deberíamos preguntarnos, ¿para qué el alumno podrá hacer servir esto? Les repito, hay muchas cosas que enseñar y debemos podar, no podemos enseñarlo todo. Yo creo que ni debemos. Entonces debemos ser muy selectivos. Esa primera actividad me parece una actividad bastante poco útil. Describe las funciones de la inspiración y la expiración. Bueno, está bien eso, describirlas, pero ¿para qué de nuevo? Bueno, igual podrías hacer una actividad en la que alguien ha tenido un colapso, un accidente, y tú le ayudas haciendo respiración asistida, ¿no? Entonces puede ser interesante saber lo que es inspirar y expirar. Tienes una lista de ríos españoles con su nombre y su longitud. Ponlo según la longitud. De nuevo, ¿para qué? ¿Para ir a un programa concurso en la televisión? ¿Por qué motivo conviene comer fruta y verdura? Bueno, esto está mejor. Comer fruta y verdura tiene unas implicaciones, unas razones para la salud. Ahí me parece que la cosa se acerca más a la autenticidad. A mí la que me gusta más es la última. El padre de Juan es fumador y está enfadado porque ahora está prohibido fumar en lugares públicos. ¿Cómo le explicarías al padre de Juan que es importante no fumar?
En especial, no hacerlo en lugares públicos. Bueno, esto es un tema real que se te puede plantear, y ahí puedes poner en marcha los conceptos que te ha explicado el profesor en clase. Además debes hacerlo de forma argumentativa, y esto te lo ha explicado la profesora de lengua. Y además debes hacerlo en una actitud seguramente tolerante y para que esa persona entienda eso. Y eso quizás te lo ha explicado, pues no sé, el profesor de ética o el profesor que dedique a temas, el tutor o la tutora, ¿no? Y probablemente tendrás que aplicar algún concepto de biología que tenga que ver con el tema de la nicotina o de química, a lo mejor. Como ven, en una situación auténtica, un problema auténtico, es integral, porque recoge cuestiones de distintas materias, porque además recoge aspectos de conceptos, procedimientos y actitudes. Recuerdo que en una de mis charlas un ingeniero me dijo: mire, profesor, está muy bien, pero es que en ingeniería no tenemos actitudes ni valores. Digo, hombre, a ver, dígame un problema de ingeniería. No sé, pues se cae un puente. Bueno, pues tenemos que ver por qué se ha caído y en qué condiciones. Digo, bueno, esto es una buena actividad auténtica. Usted va a ver pues por qué se ha caído, cuál es la dimensión de la estructura, si los materiales son adecuados. Pero a lo mejor resulta que el político de turno compró unos materiales muy baratos, para ahorrarse dinero, y después en el dinero ves a saber lo que hizo el político de turno, y entonces pues estos son valores que también están implícitos en por qué se ha caído el puente, y un ingeniero estaría bien que también pudiera trabajar eso. O sea que creo que en cualquier situación auténtica está implícito de estos elementos. Bueno, y hablando de métodos, ¿qué métodos nos pueden ayudar? Bueno, métodos hay muchos. Es probable que ustedes hayan oído hablarme en algún momento de ello. Repito disculpas por si me repito en algún caso. En todo caso, para nosotros los métodos más interesantes son los que estarían en el cuadrante superior, que tienen unos cuantos. Habría muchísimos. Por métodos no se da. Pero algunos, por supuesto, tienen características más interesantes para evaluar competencias que otros. Por ejemplo, los que están abajo de todo, los que son métodos básicamente académicos, que tienen que ver con lo académico, que desde el punto de vista del alumno son poco relevantes y que además suponen reproducir lo que aprendes, bueno, lógicamente estos no evalúan competencias. Evaluarán otras cosas, pero no competencias. En cambio, los métodos que están en el cuadrante derecho superior, bueno, son los que cumplen mejor las condiciones, ¿no? Son métodos que implican que el alumno autorregule, que el alumno cree identidad y sea relevante lo que hace. Y además tienen que ver con problemas extraacadémicos, sociales. Vamos a revisar algunos, si les parece. Algún ejemplo. Ya digo, he traído ejemplos para infantil, primaria, secundaria y universidad. Uno de cada, para que veamos distintas opciones, ¿no? Con los más pequeñitos, por ejemplo en infantil, a mí me gusta mucho trabajar con representaciones en clase. Con tipos de representaciones, de conceptos, de procedimientos. Me acordaré toda la vida ir a una escuela de infantil y la profesora tenía en la pared pues un conjunto de fotografías y de dibujos de animales, y arriba de todo ponía mamíferos. Entonces le pregunté y me dijo, ¿y esto qué es? Digo, esto es que estamos estudiando los mamíferos y los niños cada día, cuando terminamos la clase, lo que hemos aprendido lo dibujamos o ponemos una fotografía y la enganchamos y la relacionamos con lo otro, como un poco como este esquema, ¿no? Pero allí, en la fotografía, había mamíferos y ponía, entre otras cosas ponía, los animales mamíferos viven en la tierra, no son terrestres, ponía, o viven en la tierra. Yo le dije, profesora, pero esto no es verdad, ¿no? Porque por lo que yo sé, hay algún mamífero que es marino y algún mamífero que vuela, ¿no? Como el murciélago. Eso sí que me acuerdo de cuando estudié yo, ¿no? Y no vuela. Y no vive solo en la tierra. Dice, sí, claro. Dice, pero esto es lo que los niños ahora tienen en su cabeza. Ellos piensan esto ahora. Entonces esto es como la fotografía de las ideas que tienen los niños hoy en su mente, en su cabeza. Pero mañana seguramente hablaremos de esto y cambiaremos esto y se darán cuenta de que en efecto el murciélago es un mamífero que vuela y cambiaremos esto y pondremos al murciélago. Me gustó mucho la idea, ¿no? Era una evaluación dinámica. Estaba ya expuesto lo que los niños tenían en su cabeza sobre ese tema. Y cada día eso se iba modificando. Era una foto del día a día de cómo los niños estaban aprendiendo. Bueno, pues lo mismo con otros tipos de representaciones. Esto sería representación de conceptos. Esto sería una representación de hechos históricos, ¿no? Aquí me parece que esto lo saqué de internet, pero sería
la evolución de los juguetes, ¿no? De los distintos juguetes a través de la historia. Entonces sería una línea de tiempo, ¿no? Representar, digamos, fenómenos o sucesos en el tiempo histórico, cronológico, un cronograma, ¿no? También se llama, un cronograma, o representar procedimientos, ¿no? Esto sería representar un procedimiento para cambiar una bombilla, ¿no? Una ampolleta, una bombilla. Entonces, hay un proceso para diagnosticar si funciona o no funciona la bombilla, si la tienes que comprar, la tienes que enchufar. Entonces le dice a los niños, bueno, imagínate que tienes que explicarle a un robot qué tendría que hacer para cambiar la bombilla. ¿Qué cosas tendría que ir decidiendo el robot una a una? Vamos a hacer un esquema. Sería una representación de un procedimiento, algorítmico, en este caso, ¿no? Bueno, me parece, como os decía, que este tipo de trabajos en infantil puede ser muy interesante, ¿no? Para evaluar y para enseñar. Si subimos un poco, por ejemplo, a básica y primaria, a mí me gustan mucho los... Ay, a ver, esto... Aquí. Me gustan mucho los casos de pensamiento. Los casos de pensamiento son situaciones en las que planteas una tarea, un problema de cualquier materia, y los niños ven cómo otros niños piensan sobre eso, cómo otros niños piensan sobre ese problema, esa tarea. Y luego les pides que ellos valoren quién lo hace mejor de esos niños, por qué lo hace mejor, tú lo harías igual. En este caso, por ejemplo, se trata de una tarea que tiene que ver con escribir un texto argumentativo, una tarea complicada para los niños. Entonces estamos hablando de niños de primaria, pero mayores. Dice la profesora, una empresa de informática va a realizar un congreso de 5 días y necesita a algunos estudiantes para atender a los participantes que vendrán de distintos países a este congreso. Tenéis que escribir una carta argumentando por qué seríais buenos candidatos para ayudar en este congreso. Y entonces, bueno, se le dice a los niños, miraros, si os pasara eso, ¿qué pondríais en la carta? ¿Qué escribiríais? Incluso los niños pues, pueden hacerlo en la clase, ¿no? Cuando terminan su carta, les dices, vamos a compararlo con otros niños. A ver si habéis hecho lo mismo que estos otros niños, estos otros muchachos, ¿no? Fijaros, hay 4 muchachos que han hecho una carta como vosotros. La primera, por ejemplo, empieza a pensar al principio, uy, un congreso de informática, ¿y qué sé yo de informática? Bueno, escribiré lo que sé hacer. Esta niña se piensa que para el congreso en que tiene que participar, tiene que saber cosas de informática. La segunda no piensa. La segunda empieza a escribir sin pensar. Hola, me llamo Ana y me gustaría mucho ayudarles en su congreso. Esto es muy informal, tengo que hacer una carta más seria, ¿no? Más formal, piensa. La tercera piensa otra cosa, empieza a prepararlo, piensa, a ver, ¿qué es importante para estas personas que quieren a alguien que les ayude en un congreso? Pues yo creo que es importante que sea alguien que trate bien a la gente, que hable inglés, que sea de confianza, que sea responsable, que sepa de ordenadores, no sabe si eso es necesario. Para ayudar en el congreso eso es necesario, igual no lo sabe, se lo pregunta. La última piensa, seguro que en internet encontraré cartas que ya están hechas. Copiaré una y luego ya la adaptaré. Sería otro camino, otra forma de hacer las cosas. Todos los niños, bueno, se comparan, miran cómo lo harían ellos. Si sigue un poco seguimos la actividad, la primera niña, pues en efecto, piensa que lo importante es la informática y ha empezado a escribir. Estimados señores, creo que puedo ser buena candidata porque me manejo bien en Windows, conozco el Word y el Excel y puedo crear un blog sencillito. La segunda está con su carta maravillosa. Señores directores de la empresa, mi nombre es Ana y estudio cuarto de enseñanza secundaria. He sabido, en España, sabéis que la enseñanza secundaria obligatoria sería entre los 12 y los 16, bueno, estaríamos por ahí. He sabido que están organizando un congreso y pienso que estoy capacitada para ayudarles. Dice, así está mejor, le gusta más. La otra ha empezado a pensar si ella tiene las características, las competencias que decía que eran importantes. Dice, trabajé en una tienda en verano y la jefa me felicitó. Al trato lo hago bien. Inglés, bueno, mi madre es inglesa, esto lo tengo muy bien. Confianza, soy la delegada de la clase. Ordenadores, solo sé usar ordenadores, no soy muy buena. Lo más flojo son mis conocimientos de informática, piensa. Y luego está la otra que ha ido a internet y ha encontrado una cosa. Dice, este texto me puede servir. Dice, pone a quien corresponda. Ref 342, anexo CV, graduado en ET por el TEC de Monterrey. Proficiency, British Council, analista de sistemas de nivel 3. Dice, no entiendo nada. Bueno.
La primera, pues cuando acaban la tarea, la primera dice, ¿qué más tengo que poner en la carta? Y dice, sí, además me gustan mucho los ordenadores, puedo aprender cualquier novedad con facilidad, muchas gracias. Ya está, ya terminó. La otra está con su carta fantástica. Bueno, voy a buscar cuál es el nombre de la empresa, también tendría que pensar en el final. A la espera de sus noticias, atentamente, Ana. La otra hace la carta pensando en lo de los conocimientos de informática. Muy señores míos, aunque mis conocimientos de informática son básicos, posiblemente esto no importe demasiado para lo que necesitan. En cambio, hablo bien inglés, tengo experiencia en el trato de personas y soy delegada de la clase. Soy una persona de confianza. Si desean más información, mi celular. Bueno, la última ha intentado hacer un arreglillo con lo que encontró. Dice, a ver, así, a quien corresponda, escribo por su anuncio de CB, secundaria en IES, y ese sería instituto. Buen aprovechamiento, estoy en cuarto. Bueno, esto podría ser, como les digo, una tarea interesante para que los alumnos compararan lo que escribieron con estos niños, para que opinaran y criticaran y analizaran qué ha hecho cada uno. Les podemos preguntar, ¿qué consejo le daríamos a cada uno de estos niños? ¿Lo ha hecho bien? ¿No? ¿Por qué? ¿En qué se equivocó? Si volvieran a empezar, ¿qué deberían hacer distinto? Y me parece una buena práctica, ¿no? Además, fíjense que es una actividad muy metacognitiva, en el sentido de que se piensa en voz alta, ¿no? Y los niños se dan cuenta, toman conciencia de cómo piensan estos niños y también cómo ellos piensan cuando hacen una cosa, ¿no? Cómo la preparan, cómo en el intermedio cómo se equivocan y vuelven a empezar, etcétera, ¿no? Cómo pueden autoevaluar luego lo que han hecho y si está bien o no. Me gusta esta actividad. Para alumnos mayores, a ver, ¿dónde está esto? No lo veo aquí. Para alumnos mayores, por ejemplo, una cosa que a mí me ha resultado de interés es el trabajar con los apuntes de los estudiantes, con sus apuntes. Esta es una tarea, ya lo han visto en el esquema, quizás no tiene tantos elementos de autenticidad, es un poco más académica. Pero puede ser muy útil, para trabajar, sobre todo para aquellos profesores que quizás están un poco más lejos de estos planteamientos y quieren empezar a cambiar cosas, pero quizás no de una manera tan radical, tan rápida. Los apuntes son muy importantes, especialmente al final con los alumnos de la prepa, por ejemplo, especialmente serían importantes, ¿no? Porque tienen que ir a estudios superiores, como saben, tomar apuntes es muy importante, luego en la universidad, etcétera. Y aquí lo que se trata es de que lo que vas a evaluar son los apuntes de los alumnos, pero los alumnos tienen que hacer sus apuntes de una manera especial, de una manera distinta. Lo tienen que hacer en grupo, van a clase, toman sus apuntes, pero luego tienen que rehacer eso en un trabajo en grupo, con sus apuntes. Pueden adoptar el formato que quieran en sus apuntes. El apunte puede ser un blog en internet, puede ser un PowerPoint, puede ser una novela, puede ser unos mapas de conceptos, un magazine, una revista. Pueden adoptar el formato que quieran. Y lo que el profesor va a valorar es cómo organizan el apunte, si amplían la información, si reflexionan sobre sus apuntes, la calidad del apunte. Todo eso va a mirar el profesor. Concretamente, por ejemplo, yo cuando trabajaba de esta manera, utilizaba esta plantilla, y esta plantilla me servía para hacer una evaluación formativa continua de los apuntes de mis estudiantes. Entonces yo les pedía los apuntes, a ver, el grupo tal, tráiganme sus apuntes, los cogía y los evaluaba y se los devolvía, les daba feedback. Y les decía, por ejemplo, bueno, pues la organización del apunte, si el apunte se parece mucho a la estructura que yo doy en clase, a lo que yo explico en clase, esto es malo, es insuficiente. Porque yo espero que mis estudiantes den una estructura más personalizada, que me demuestren que entienden la información, que la han pasado por sus cabezas, ¿no? Ampliación. Si solo se miran alguna lectura que les he dado, no es suficiente. Estaría bien que ellos buscaran cosas en internet o en otros lugares y añadieran información, o de otras asignaturas. Reflexión. Me gustaría que mis alumnos, argumentaran, me pusieran experiencias, casos, incluso hicieran una pequeña investigación, me pusieran los datos. Eso tendría para mí mucho valor. Finalmente, calidad. Si mis estudiantes, sus apuntes son lo que yo digo en clase como lo digo, exactamente igual, una copia, eso me sirve poco. Espero que mis estudiantes seleccionen la información, la parafraseen, la digan con sus palabras, sean selectivos. Bueno, a mí me sirvió bastante, es un tipo de evaluación que me gusta y es continua, como ven, formativa, les vas devolviendo feedback a los estudiantes y el estudiante va, a través de su apunte, va mejorando también su aprendizaje. Y con universitarios, uno de los tipos de trabajos que estamos haciendo ahora, voy a explicar lo que hago ahora con mis estudiantes, a ver si esto soy capaz de... Ahí.
sería lo que se llaman proyectos profesionales, proyectos servicio, es decir, los estudiantes de la universidad hacen un trabajo para la universidad, que yo evalúo, pero sobre todo es un trabajo que es un servicio a la comunidad. Hacen algo que es útil para otros. A mí esto me parece muy importante, ¿no? Intentar hacer cosas que además no se queden solo en el aula, sino que tengan trascendencia, impacto en la sociedad. Es lo que se llama proyecto servicio. En mi caso, por ejemplo, yo lo que hago es lo siguiente. Hay un centro real que nos pide, que nos hace una demanda a nosotros. Nos dice, miren, en mi centro tenemos unos problemas ahora con un chico que nos ha llegado de Rusia y no habla nada, ni español ni nada. O tenemos un problema porque hay un niño pues muy hiperactivo, o un niño autista, o un niño sordo, o un niño con problemas psicóticos. Tenemos determinados niños que tienen problemas, a ver si nos pueden ayudar para trabajar con estos niños. Entonces nosotros lo que hacemos en el grupo es un poco trabajar por equipos con los estudiantes, y mis equipos son de 4 estudiantes, un portavoz, un coordinador del equipo y alguien que se dedica más a los contenidos a trabajar, porque claro, ese profesor es de historia a lo mejor y quiere trabajar la Revolución Francesa con ese niño que es árabe y que no habla ni español ni no se puede comunicar. Un alumno se encarga de las estrategias de aprendizaje, de lo que los alumnos harán para aprender. Otro se encarga de los métodos de enseñanza, de lo que el profesor hará en clase. Entonces son equipos, como ven, de 4 alumnos que trabajan como equipo. Déjenme decirles una cosa. Yo creo que actualmente todos deberíamos trabajar con equipos en clase. ¿Por qué? Porque en el siglo XXI los estudiantes trabajarán en equipo luego, en redes. El estudiante del siglo XXI es una persona que trabaja con otros, seguro. Por lo tanto, es muy importante trabajar en equipo. En realidad, yo creo que habría que justificar por qué no trabajamos en equipo en las clases. ¿Por qué no trabajamos en grupo? Deberíamos justificarlo, porque creo que trabajar solo individualmente no es una buena opción en estos momentos. Entonces, bueno, mis estudiantes tienen que elaborar una especie de guía didáctica para el profesor, para decirle, bueno, profesor, si usted quiere enseñar la Revolución Francesa a sus estudiantes reales, y especialmente a ese niño ruso o árabe, o que tiene problemas trastornos patológicos, etcétera, pues estaría bien que lo hiciera así, de esta manera y con estos materiales. Entonces, mis estudiantes elaboran una unidad real que el profesor aplica en su clase, la utiliza y la aplica, esa unidad. Y esperamos que esa unidad, pues luego, realmente esté bien hecha y le sirva al profesor. Las mejores unidades y trabajos que hacemos los publicamos en Internet. Además es un blog que está abierto, se llama ArcPro. ArcPro, A-R-C-P-R-O. ArcPro. Y ahí pueden encontrar ustedes unidades didácticas hechas por mis estudiantes. Son las mejores, no están todas, son las mejores. Y están allí el nombre de los profesores, de los estudiantes que lo hizo. Y además los profesores que son objeto de esta unidad vienen a mi clase, escuchan un poco la propuesta de mis estudiantes y valoran, puntúan esa propuesta. Los profesores ponen 2 puntos la nota de mis estudiantes. ¿Por qué? Porque yo les digo, es que los profesores son nuestros usuarios, son las personas que asesoramos. Nosotros seremos psicólogos de la educación, escolares, y los profesores son las personas que debemos atender. Y ellos deben también puntuar, evaluarnos. Y ellos ponen una parte de la nota de mis estudiantes. Les puedo asegurar que mis estudiantes están muy motivados. Entre otras cosas porque además son responsables de un grupo clase real, hacen una unidad real que se aplica. Yo les digo, miren, si su unidad es mala, los estudiantes no aprenderán. Ese niño que tiene problemas va a quedar incapacitado. Tiene una responsabilidad real, social. Y en realidad responde muy bien siempre y se sienten responsables. En parte, ustedes saben que en general las personas, a los seres humanos, a la fuerza nos ahorcan. Está bien a veces hacer cosas que digas, no es que estés motivado, es que sí o sí, lo haces o no, lo haces o sí, porque es que esa persona depende de ti. Es que si no lo haces, esa persona no va a recibir esa ayuda, ese servicio, esa respuesta. O sea que no hay marcha atrás. Y bueno, como les decía, es un trabajo que llevamos haciendo muchos años y funciona muy bien, ¿no? Bueno, aquí han visto unos cuantos métodos, habría muchos más que no vamos a poder explicar, pero bueno, hay muchos posibles, Tenemos un proyecto, entonces, como les decía, todo esto empezó con un proyecto y concretamente con la demanda de un centro educativo. Espero no pasarme mucho de tiempo, más o menos, aún me queda un tiempo, ¿verdad? Con un proyecto educativo en la que un centro real de secundaria nos pidió nuestra intervención. A este centro íbamos, como ven,
pues una sesión cada 15 días, de 2 horas, durante todo el curso. Ellos estaban muy preocupados con el tema de PISA. PISA, como les he dicho, son unas pruebas que se aplican cada 4 años en cada uno de los países, y a ellos les había tocado hacer estas pruebas a sus estudiantes. Y en PISA te dan feedback y te dicen cómo están las cosas. Y ellos vieron que sus estudiantes estaban bajos, sacaron una calificación bastante baja. Eso les preocupaba. Y estos profesores vinieron a nosotros y dijeron, mire, lo que queremos es que nuestros alumnos mejoren las puntuaciones de PISA. Yo les dije, hombre, pero esto, si queréis podemos trabajar también pues, los métodos que enseñáis en clase. No queremos nada de eso, ¿eh? O sea, no queremos que entréis en clase, ni que grabéis nada, ni nada. Solo queremos que mejoren las puntuaciones de PISA. Quiero decir que eran profesores complicados, porque no estaban mucho por la colaboración. Les preocupaba eso, las quedaban mal porque sus estudiantes no estaban a la altura. Bueno, entonces empezamos a negociar con ellos, ¿no? Vale, pues empezamos, pero vamos a empezar cogiendo vuestros exámenes, que eran exámenes muy tradicionales, muy al final del curso, muy memorísticos, muy de conceptos en general. Vamos a tomar vuestras pruebas y vamos a hacer una cosa, vamos a convertir esas pruebas en pruebas tipo PISA. Vamos, digamos, nosotros le llamamos a esto autentificar la prueba. Vamos a hacer que la prueba se parezca más a una prueba de este tipo y vamos a ver cómo esto funciona con los estudiantes. En efecto, pues empezamos diciendo, bueno, ¿y una prueba tipo PISA cómo es? Una prueba auténtica, ¿qué tiene? Bueno, pues una prueba auténtica tiene distintas cosas, ¿no? Esto le llamamos una guía, creamos una guía para evaluar una prueba y ver si esa prueba es auténtica, que le llamamos GAPISA. Esa guía, pues, bueno, GAPISA sería las siglas, el acrónimo de Guía para el Análisis de Pruebas Evaluativas desde la Perspectiva PISA, GAPISA. Eso lo hicimos con los profesores, todos juntos, ¿no? Empezamos a discutir y decir, bueno, ¿y una prueba buena de estas PISA y auténtica qué tiene? Entonces vimos que tenían estas cosas, ¿no? Pues tenían una situación, problema de entrada, muy realista. La prueba planteaba siempre un problema de entrada muy real. Tenían también unas preguntas de distinta complejidad, unas más fáciles y otras más complicadas, ¿no? Y que implicaban pensar. Eran pruebas que tenían también distintos tipos de ayuda e información adicional. Al alumno le daban ayudas que el alumno podía utilizar. Y también eran pruebas que daban feedback, cuando acababas te daban la posibilidad de dar respuesta, de darte feedback para que tú fueras capaz de autorregular tu propio aprendizaje. Estos eran elementos que tenían las pruebas. Entonces hicimos una guía de preguntas y la idea es, bueno, tú tomas tu examen, tu prueba y miras si se parece o no, si tiene estos indicadores, si responde a esta guía. Lógicamente, casi ninguna de las pruebas respondía a nuestra guía. Y la propuesta que les hicimos a los profesores fue, bueno, ¿por qué no cambiáis vuestra prueba y se parezca más a este tipo de prueba, a esta guía? Os pongo alguna parte de la guía. Dice, por ejemplo, la prueba parte de una situación problemática a partir de la cual se realizan las preguntas, es decir, parte de una noticia, de un caso, de un vídeo, de una experiencia, etc. Tu prueba supone la resolución de un problema, incluye condiciones muy parecidas a cómo se da ese problema fuera de la escuela, fuera del centro. Esa situación que está en el problema se relaciona con problemas que el alumno podría encontrarse en su vida cotidiana o profesional. Bueno, los profesores decían, esto sí, esto no, esto mi prueba lo tiene, no lo tiene, no lo tiene, lo tiene. Cambio las preguntas. Estas preguntas de tu prueba tienen distintas formas de responderse. Hay flexibilidad. El alumno puede escoger distintas maneras de responder a la prueba. Por opción múltiple, respuesta abierta, cerrada, otras. Las preguntas de tu prueba incluyen gráficos, símbolos, mapas, tablas, dibujos, fotografías, otras. Tus pruebas, ¿a qué nivel de complejidad están hechas? Suponen que el alumno retenga, comprenda, aplique, organice, evalúe, incluso cree algo nuevo. Este apartado, por ejemplo, nos detuvimos más, es un apartado complicado, es cómo hacer que en tu prueba tengas preguntas de distinto nivel de complicación, de complejidad. Utilizábamos este cuadro, que no voy a poder explicarlo todo, que es un poquito complicado, pero un poco la idea es, una prueba, una pregunta, puede tener distintos niveles de complejidad mental. La exigencia al alumno puede ser solo que reproduzca, o puedes pedirle que comprenda y que por lo tanto pueda explicar con sus palabras, o aplicar. Puede aplicar. O puede suponer que sintetice, resuma. O puede suponer que él evalúe una situación, o incluso que cree algo nuevo. Y eso lo puede hacer en relación a conceptos, procedimientos, valores, distintos tipos de contenidos. Por ejemplo, la casilla 2 es una casilla en la que supone comprender un concepto.
Y la casilla 11 es evaluar un procedimiento. Les explicamos a los profesores que hay algún tipo de complejidad que no se produce casi nunca en las pruebas que hacemos. Por ejemplo, las que son de color verde no existen en nuestras pruebas. O sea, en nuestras pruebas no hay preguntas que tengan que ver con evaluar, que el alumno evalúe conceptos, procedimientos, valores, o que cree un concepto, que cree un procedimiento, que cree una actitud. Eso no suele existir. Las que están en blanco son infrecuentes. Por ejemplo, preguntas de comprensión de procedimientos, preguntas de síntesis de procedimientos. Las que son más frecuentes son las azules. Retener hechos, comprender conceptos, aplicar procedimientos. Estas son las más normales. Algunas no deberían darse porque son incorrectas. Por ejemplo, tú no puedes retener un concepto, porque retener un concepto es que no lo entiendes. Y si no entiendes un concepto, ya no es un concepto. Es como un hecho. Si tú no entiendes un concepto y lo dices como un loro, digamos que lo rebajas a hecho, por lo tanto no existe. Tampoco tiene sentido retener un valor, una actitud. Una actitud es algo que se siente. Si tú no sientes eso y lo repites también como un loro, no tiene sentido. Bueno, trabajamos en eso con los profesores. También trabajamos que en sus pruebas hubiera cambios en las ayudas que dan a los alumnos. Dice, ¿se prevé que la posibilidad de que el alumno reciba alguna ayuda? Esto me parece muy interesante, ¿no? La idea es, en una prueba, como pasa en la vida real, tú puedes ir a internet a buscar una ayuda. Tú puedes preguntar a un compañero. Tú puedes buscar recursos para resolverlo. Las pruebas podrían tener esos recursos. Lo que se trata es que tú recojas luego, veas el alumno que ha hecho en internet, que ha buscado, que ha encontrado. Fíjense, yo en la universidad incluso ahora les pongo casos, a veces como evaluación, en las que pueden utilizar internet, el celular. ¿Por qué? Porque es que un psicólogo en su vida real, profesional, tendrá que utilizar eso. Yo quiero ver cómo lo utilizan, qué buscan, cómo utilizan la información que encuentran. Lo que no voy a hacer es un examen, una prueba en la que no pueden utilizar eso, solo su memoria. Eso los profesionales de verdad no lo hacen. Es absurdo entonces, ¿no? Entonces me parece que estas pruebas a veces que hacemos en determinados centros solo de conceptos de memoria no tienen nada que ver con lo que luego ¿de qué le estamos evaluando al sujeto? De recordar muchas cosas. Ustedes imaginan ir a un médico que te tiene que hacer una intervención quirúrgica y te diga, no se preocupe que yo todo lo tengo aquí. Yo nunca consulto libros, nunca voy a internet, no pregunto a mis colegas, yo todo lo sé, lo tengo aquí. Yo me iría a otro médico. Por lo tanto, me parece a mí que es importante que se manejen estos elementos en una evaluación, ¿no? ¿Se admite la posibilidad de realizar la prueba sin limitaciones? Bueno, la prueba a veces no tiene por qué ser en la clase, igual puede hacerlo en casa, igual puede hacerlo con un tiempo flexible. ¿Se contempla la posibilidad de que el alumno se enfrente a sucesos inesperados? Esto me parece interesante, ¿no? Como en la vida real, estás haciendo una prueba y el profesor dice, hoy me había olvidado un dato, perdonen. O, miren, les he dicho que tenían una hora, pero se ha hecho muy tarde, les quedan solo 10 minutos. Imponer una limitación, una restricción, hace que el alumno sea más estratégico y competente y tenga que resolverlo en otras circunstancias. Cambiar las circunstancias en la evaluación es muy interesante, porque ves que el alumno se enfrenta a la incertidumbre. El alumno es capaz de ajustarse al cambio. Y eso es lo que queremos, ciudadanos que se ajusten al cambio, porque nuestra sociedad es cambio continuo, incertidumbre continua, ¿no? Me parece interesante esa opción también. Cambios en la valoración. ¿Se hacen públicos desde el principio los criterios de corrección de la prueba? ¿Se evalúa también el proceso de resolución? ¿Las estrategias que emplea el alumno para hacerlo? ¿Se evalúa la conciencia del alumno sobre si lo ha hecho bien o mal? ¿Sobre sus aciertos y errores? ¿Sobre la conciencia que tiene el alumno de su proceso? ¿Se contempla la inclusión en la puntuación de autoevaluaciones y de evaluación de los otros? Muy interesante, como sabéis, la posibilidad de que el alumno se evalúe de forma más o menos objetiva y sea capaz de valorar a sus compañeros también. A mí me gusta, yo con mis estudiantes suelo trabajar mucho el hecho de que evalúen como yo lo haría a un compañero, por ejemplo. Les digo, bueno, pásense los trabajos, ahora evalúen el trabajo de un compañero. Y luego yo evalúo esos trabajos. El alumno que tiene una evaluación parecida a la mía, yo, en fin, le reconozco el trabajo, ¿no? Y le puntúo o le valoro la tarea. Le digo, bueno, usted ha entendido un poco cuáles son para mí los criterios de rigor, de fiabilidad, ¿no?
el alumno que, porque el otro es muy amigo tuyo y evalúa muy por encima, o porque el otro te quitó la novia y le pones una nota baja, por supuesto este alumno lo valoro muy mal. Usted no ha entendido los criterios de evaluación que estamos utilizando. Fijaros que la posibilidad de que el alumno se apropie, interiorice los criterios de evaluación del profesor es una de las metas máximas en la educación. Estamos consiguiendo que el alumno, si interioriza los indicadores de evaluación, es un alumno autorregulado. Es un alumno que cuando trabaje solo sabrá cuando un producto es bueno o no. Yo creo que es el máximo objetivo que tenemos los profesores, conseguir que el alumno sea su propio profesor y sea capaz de evaluar de una forma rigurosa sus propios productos, ¿no? su trabajo. Se evalúan también las resoluciones realizadas en grupos diversos. El profesor a lo mejor puede evaluar también pues, parejas de alumnos, equipos de alumnos. Se plantea la devolución de los resultados como una actividad más de aprendizaje en el aula. El profesor luego la prueba que se ha realizado la utiliza para devolverlo y es una clase en la que los alumnos aprenden sobre sus errores. La evaluación tiene sentido casi siempre porque tú puedes poner remedio a eso, ¿no? Porque puedes devolver eso y que la persona vea en qué tiene que mejorar. La evaluación para acreditar, sancionar o seleccionar yo creo que no debe utilizarse casi nunca, ¿no? Solo en casos muy especiales, ¿no? Bueno, aquí os he traído algunos ejemplos reales de profesores que trabajaron en esa línea. Por ejemplo, esto es una prueba real, original, de un profesor de tercero de primaria, de matemáticas. Esa es la prueba que hacía ese profesor. Completa, 1 kilo es igual a 800 gramos más, rodea el peso que corresponde a cada objeto. ¿Cuánto pesa cada paquete? Esta es una prueba real, pero es poco auténtica, como ven. Prueba muy clásica, muy tradicional. Cuando acabamos el proceso, este profesor hizo esta otra prueba modificada. Dice, los alumnos de tercero estamos preocupados por el tema de las basuras. En clase hemos estado estudiando la cantidad de basura, de residuos que producimos diariamente. Hemos ido a los contenedores que están cerca de nuestra escuela y hemos mirado cuántos de estos kilos de basura corresponden a nuestro colegio. Entonces han hecho un gráfico de la basura que producen en el colegio. Ven este gráfico que está ahí. Por último, en un intento por mejorar el reciclaje de la basura, hemos hecho una campaña en el colegio durante una semana. Además de las papeleras que hay en el patio y en las aulas, hemos dejado 4 recipientes para depositar tipos de envases para reciclar en la entrada del patio. A la vez hemos agradecido a cada alumno y profesor por su colaboración. Los resultados han sido buenos. Cada día se han recogido 3 kilos menos de basura. Y lo que es más importante, se ha conseguido reciclar más que antes. Entonces aquí hay una tabla que los alumnos completan, ¿no? Semana pasada, lunes, martes, miércoles, kilos de basura recogidos. Y luego hay otra pregunta. Calcula el número de cajas que necesitaríamos para llevar toda esta basura a los contenedores de reciclaje. Sí, en cada caja podemos meter medio kilo o 1/4 de kilo de basura. Bueno, como ven, aquí el profesor sigue trabajando con lo mismo, peso, etcétera, pero ahora lo hace de una forma más auténtica, ¿no? Eso es útil, se hace en relación al reciclado de basura, se hace en el centro, la basura que el centro produce, y además hace que el propio centro produzca menos basura, lo cual, como saben, es interesante para el medio ambiente. Y manicura, con nosotros, ¿no? Cambia la forma, el envoltorio, pero no el fondo. Se añade un texto, un mapa, una foto. Es la misma prueba, pero con color, fotografía y dibujitos, pero no cambia el fondo. Variación sobre el mismo tema. Se varía el tipo de respuesta en base al mismo formato y complejidad. Por ejemplo, en lugar de escribir la respuesta, ahora se rellenan vacíos, se conectan 2 conceptos, pero es lo mismo. El fondo no cambia, no es una prueba más auténtica. Se cubren las apariencias, se ofrecen ayudas y recursos, apuntes, internet, preguntas en pareja, pero no se controla y se evalúa el uso que se hace de eso. O, por ejemplo, actividades sorpresa, fuera de lugar, ¿no? Por ejemplo, relajación, música de fondo, cosas de esas, ¿eh? Pero no cambia, el fondo de la pregunta no cambia. Por lo tanto, también hay que vigilar en lo que podrían ser esas pseudo-autentificaciones que a veces se pueden hacer y que no son pruebas realmente auténticas, ¿no? Bueno, para ya finalizar y pasar a vuestros comentarios y preguntas, algunas cosas que hemos dicho y que me gustaría que quedaran, ¿no? Si me dices cómo evalúas, te diré qué y cómo aprendes. La importancia de la evaluación como elemento que influye en el resto de componentes educativos. Os he de explicar que en el proyecto de PISA, los profesores cambiaron sus evaluaciones. Y casi todos hicieron pruebas mucho mejores, mucho más auténticas. ¿Pero qué pasó?
Pasó que había estudiantes que antes sacaban buenas calificaciones que ahora fracasaban. Los profesores decían que estos eran los que aprendían más de memoria y sin entender mucho. Habían estudiantes que igual, sacaban buenas calificaciones y ahora también, pero había unos estudiantes, por ejemplo, que antes suspendían, reprobaban y ahora lo hacían bien con estas pruebas. Algunos de ellos, los profesores decían que eran más creativos, que parecía que eran más, en fin, más estructurados mentalmente, más rápidos, no sé. Entonces los profesores dijeron, bueno, pero ahora tenemos un problema. Tenemos estas nuevas pruebas, pero muchos estudiantes no saben cómo afrontarlas, porque claro, ellos seguían enseñando igual. Entonces, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Pues deberíamos hacer actividades en clase que se parecieran a las pruebas, actividades también tipo PISA, auténticas. ¿Y cuáles? Bueno, pueden ser muy parecidas a las que utilizamos en la evaluación, porque una actividad auténtica te sirve para evaluar o para enseñar, depende del propósito con que la utilices. Y empezaron a cambiar las formas de enseñar. El proceso fue un poco largo, 3 años, pero muy interesante, ¿no? Por ejemplo, el profesor de inglés, perdón, una mujer era, la profesora de inglés, se llamaba Sandra, en su examen, hizo un examen muy interesante, una prueba, no le llamemos examen, llamemos prueba de evaluación, sobre deportes de riesgo para jóvenes. Y utilizaba unas estadísticas. Y el profesor de inglés, el de matemáticas, le dijo, oye, pero yo también cuando evalúo me interesa que mis estudiantes sepan analizar gráficas estadísticas. Podríamos utilizar tu examen para los dos, tu prueba. Es decir, tú miras los aspectos de inglés, yo evaluaré los aspectos de matemáticas. Y empezaron a plantearse como formas de interdisciplinariedad. Empezaron a plantearse si no podrían hacer una misma prueba para 2, 3, 4 profesores con las que evaluar con la misma prueba a distintas materias y asignaturas. O sea que se empezaron a producir, como veis, componentes muy interesantes en el proceso. Una actividad de enseñanza es buena si puede utilizarse como actividad de evaluación y viceversa. La finalidad última de toda enseñanza consiste, también lo he dicho, en convertir a los alumnos en docentes y evaluadores de sí mismos. Por lo tanto, y os decía, esto es la meta máxima, ¿no? Hacer que el alumno sea capaz de autorregularse, que sea capaz de darse cuenta de cuando sus procesos y productos son adecuados. Finalmente, no hay que olvidar que, al menos en la enseñanza obligatoria, la evaluación siempre debe adaptarse a las características personales del alumno. Nosotros no podemos hacer una misma prueba para todo el mundo, sino que tenemos que tener en cuenta las características de cada una de las personas que aprenden. Yo creo que esto es válido en muchos aspectos. Para acabar os voy a poner un dibujo que me gusta mucho y que explica eso, ¿no? Que es este de aquí, dice. Para que la evaluación sea justa, todos realizaréis la misma prueba. Vais a subir a ese árbol. Como podéis entender, para el pez, por ejemplo, esta prueba no es muy justa, no es especialmente justa. Evaluar significa dar respuesta también a la diversidad, intentar que los alumnos, aunque tengan que conseguir objetivos parecidos, lo pueden hacer por caminos distintos. Por lo tanto, una prueba competencial debería ser una prueba también que se acerque a la diversidad de los estudiantes. Acabaría ya con 2 referencias bibliográficas, pues si os interesa. La primera es la investigación, es una publicación que es la investigación esta de PISA como excusa de ese proyecto, lo tenéis en la revista Infancia y Aprendizaje, se publicó en el 2009. Y la segunda es un libro que habla precisamente, ya de una forma no tanto como investigación, sino como innovación, que se llama PISA como excusa y está publicado en la editorial Grao. Y hasta aquí. Muchas gracias por vuestra atención y espero vuestras preguntas. Gracias.